Y vamos a continuar con nuestro estudio que hemos iniciado desde hace algún tiempo. Allí en segunda epístola a los tesalonicenses vimos, ya pasamos por la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses en meses pasados, que nuestro hermano Felipe Alvarado nos estuvo predicando, y ahora hemos iniciado con la segunda epístola a los tesalonicenses. Entonces vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú nos has dado. Gracias por lo que tú das a nuestras vidas, Señor. Que ahora tengamos un corazón dócil, un corazón dispuesto, un corazón abierto, Señor, para escucharte, pero sobre todo para obedecerte, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y allí teniendo abierta nuestra Biblia en 2 de Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermanos, hagámonos una pregunta. Una pregunta para iniciar. La primera pregunta es, y más que una pregunta es, pregúntese a sí mismo con una aseveración. ¿Somos hijos de Dios? ¿O somos hijos de Dios? Porque allá afuera parece ser que todo mundo se asume hijo de Dios, todo mundo dice ser hijo de Dios, pero la Biblia no dice que todos seamos hijos de Dios. Dice que solo los que les recibieron, los que creen en su nombre, hemos tenido esa potestad, ese poder, esa imputación, porque es algo legal, de ser llamados hijos de Dios. Es una adopción de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Porque además el ser hijos de Dios, para efectos de lo que vamos a estudiar acá, tiene una implicación muy interesante. Y esa es la primera pregunta, ¿soy hijo de Dios? Porque les voy a decir cuál es mi teoría, hermanos. Que a veces lo aseveran, sí soy hijo de Dios. Sí, yo recibí al Señor Jesucristo en algún momento de mi vida y por lo tanto soy hijo de Dios. Sin embargo, no vivimos como si fuéramos hijos de Dios. Todavía sentimos que somos como hijos de segunda. Tengo la fortuna de conocer muchos judíos, ¿verdad? De trabajar con ellos, hacer negocios con algunos. Y lo que más me asombra es el sentido tan fuerte que tienen de hacerse de ellos, decir que son el pueblo de Dios. Y viven con esa convicción, actúan con esa convicción. Viven, actúan, trabajan, hacen negocios con esa convicción de ser hijos, de ser el pueblo de Dios. Hasta parece en un momento como, y sí parece ser que se sienten superiores, porque son el pueblo de Dios. Y bajo esa convicción trabajan. No es raro, y por eso no se me hace raro, que generalmente los judíos son muy prósperos, porque viven con esa convicción de ser el pueblo escogido de Dios. Se sienten bendecidos, se sienten especiales, y así actúan. Puede ser bueno, puede ser malo, hermanos, pero nosotros como hijos vivimos de esa misma manera. Porque ¿sabe qué, hermano? Parece ser como si aún siendo hijos viviéramos derrotados. Viviésemos derrotados. Pablo, les decía yo, que escribió esta segunda epístola porque él, queriendo ir a Tesalónica, decía a los tesalonicenses en su primera carta que Satanás había estorbado su viaje para ir a visitarlos. Satanás había estorbado ese viaje y tal parece que lo siguió estorbando de tal manera que Pablo, al no poder ir a Tesalónica, lo podemos ver allí internamente, no lo dice claramente Pablo, pero si leemos la carta atentamente, parece ser que eso fue lo que pasó. Al no poder ir a Tesalónica, escribió esta segunda carta a una iglesia perseguida, hermanos, a una iglesia perseguida.
Desde que nació Tesalónica, y en Hechos 17, nació en medio de persecución y tal parece que siguieron las persecuciones con esta iglesia. Y Pablo les escribe estas dos cartas a los tesalonicenses, a esta iglesia perseguida, pero desde una posición de victoria, no desde una posición de derrota. Y parece que los cristianos a veces camináramos, ¿verdad? Con la cabeza baja, derrotados por los problemas tan duros de la vida. Ay, hermano, no hay trabajo, mis hijos no creen en el Señor, mi marido es terrible, vivo con tantas preocupaciones, no me quieren. Y tal parece que caminamos por la vida derrotados por los problemas, derrotados por las persecuciones, derrotados por todo lo que se aviene en nuestras vidas. Porque además, dicho sea de paso, el Señor Jesucristo nunca nos prometió una vida así, sin problemas. Pero es muy distinto afrontar una vida de problemas desde una posición de derrota que afrontar una vida de problemas desde una posición de victoria. Es muy diferente, hermanos. Esto no quiere decir que los problemas y las dificultades y las persecuciones no nos causen tristeza. Claro que sí, nos causan tristeza, tal vez hasta nos da depresión, tal vez estemos muy tristes y tengamos que vivir a veces todos estos procesos de duelo. Sí, por supuesto que sí, hermanos, pues si no estamos hechos de madera. Pero es muy distinto afrontar esto desde una posición de derrota que desde una posición de victoria. Y esto es lo que Pablo les está diciendo aquí en el primer capítulo. Ahí en el versículo 6, a partir del versículo 6, ya lo estudiamos la semana pasada, pero voy a retomar para tener contexto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Lo que Pablo está diciendo aquí es: debemos enfrentar las tribulaciones, las persecuciones, los problemas desde una posición de victoria. Porque ya tenemos esa victoria. Asumimos esa victoria. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios eterno. A veces los problemas nos pueden tirar, podemos llorar, podemos estar tristes. Sí, hermano, por supuesto que sí. Podemos sentirnos hasta derrotados, pero es muy diferente enfrentarlos desde una posición de victoria que desde una posición de derrota. Es muy diferente, hermano. ¿Sabe por qué debemos enfrentarlos desde una posición de victoria? Porque la victoria es nuestra. Y aquí veo por lo menos 3 pensamientos que nos da el Señor para enfrentar esto desde una posición de victoria. Primer pensamiento: nuestros enemigos tarde o temprano deberán enfrentarse con la cruz. Nuestros enemigos tarde o temprano deberán enfrentarse con la cruz. Y esto incluye a nuestro máximo enemigo, que es Satanás. Mire, hermano, esto lo he visto siempre. Es más, no les puedo platicar algunas de estas anécdotas, pero a veces lo he visto con tanta claridad en mi vida que hasta me ha dado miedo a veces.
cómo personas han conspirado en contra de mi negocio, en contra de mí, como sea. Y cómo tarde o temprano esas personas han tenido que enfrentarse con la cruz. Tarde o temprano. Y es la experiencia que siempre vamos a esperar. Tarde o temprano nuestros enemigos tienen que enfrentarse con la cruz. Miren, ahí hay un ejemplo muy claro. Josué, libro de Josué, capítulo 8. Versículo 28. Les voy a dar un poco de contexto. Israel estaba conquistando la tierra, ¿verdad? Acababan de conquistar Jericó, la primer victoria, además la más contundente que Israel tuvo. Y entonces, después de haber derrotado a Jericó, de haber tirado unos muros, dicen que eran de 6 metros de ancho, se cree, los descubrimientos dicen que era de 6 metros de ancho, y esos muros cayeron simplemente, no como dijo una niña ahí, dice, ¿cómo cayeron los muros de Jericó? Decía una niña, dice, pues es que los tiraron con cuernos de chivo. Dije, no, pues con razón se cayeron. No, hermanos, es que tocaban unos cornos, ¿verdad? Y con ruido hicieron, y esos muros cayeron. Y después tienen que ir contra Jai, que era un pueblecito, una ciudadcita chiquita. Y dijeron los israelitas, no, pues ni siquiera levantemos a todo el ejército, ahí mandemos a unos cuantos. Van contra Ai, y son derrotados por Ai. Y resulta que había pecado entre el pueblo. Acán había robado un manto babilónico y un lingote de oro, y entonces se tiene que limpiar ese pecado, y ahora sí van contra Ai, todo el ejército de Israel, ¿verdad? Y enfrentan a Ai con una estrategia muy interesante. Una parte del ejército ataca, se hace el derrotado, y entonces a la hora de que huyen salen todos los de Ai de la ciudad, van a perseguir, y entonces había otro grupo de israelitas, y esos sí atacan, dejaron descuidado a Ai, atacan y lo incendian y destruyen a Ai. 12,000 personas dice que mataron. Y entonces aquí en el versículo 28, ¿verdad? Ya después de que derrotaron a Ai, dice, y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y fíjense lo que dice, y al rey de Ai lo colocó en un madero hasta caer la noche, y cuando cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero a su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. En pocas palabras, Josué crucificó al rey de Ai. Lo que a veces no entendemos, hermanos, o a veces no sabemos, es que la crucifixión fue una forma de muerte usada muchos siglos atrás de que hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Y literalmente, Josué crucificó a Ai. Si entendemos que Josué es nuestro Jesús, lo que está diciendo aquí la Biblia es que nuestro Señor va a poner en la cruz y va a hacer enfrentar a la cruz a nuestros enemigos. Y fíjese, incluso aunque hayamos sido derrotados por nuestro propio pecado, si nosotros como Israel nos arrepentimos, corregimos, limpiamos nuestra vida de ese pecado, aún con pecado, Dios va a hacer enfrentar a nuestros enemigos con la cruz. No importa quiénes sean. No importa si el que conspiró contra usted es el enemigo de nuestras vidas. Porque al final, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquella persona que está conspirando contra usted, no es esa persona la debemos de amar. Hay alguien atrás de esa persona, principados, potestades, que son los que realmente están conspirando contra nosotros. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor Jesús?
va a enfrentar a esos enemigos a la cruz. Tarde o temprano nuestros enemigos tendrán que enfrentar la cruz. Es el principio que está allí en Romanos capítulo 12. ¿Sí? Desde el versículo 17, Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es el mandamiento de Pablo. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Dé lugar a la ira de Dios, hermano. Todos hemos vivido injusticias. Todos hemos enfrentado injusticias. Mucha gente nos ha tratado injustamente. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, hasta en la iglesia hemos sido tratados injustamente. Porque esta iglesia, hermanos, es como un hospital, está lleno de enfermos, lleno de pecadores. Las iglesias, gracias a Dios, no tenemos gente perfecta. Es más, aquí no se aceptan las gentes perfectas porque no caben en esta iglesia. Aquí aceptamos gente como nosotros, pecadores, en recuperación, en este hospital llamado iglesia, donde estamos sanando, donde estamos creciendo y donde estamos haciéndonos más sanos, ¿verdad? Estamos en ese proceso de santificación. Así es que en este lugar no hay perfectos, aquí en este lugar hay puro pecador. Cuando alguien me dice: yo no voy a la iglesia porque allá hay una bola, allá todos son unos hipócritas, siempre le digo: tenemos lugar para uno más. Y probablemente usted también se ha sentido tratado injustamente en esta iglesia. Por supuesto que sí, hermano. Pero ¿sabe qué? Incluso aquí, aquel que lo trató injustamente tendrá que enfrentar la cruz. Y no como un inconverso que no conoce al Señor, sino que Dios es justo. Tarde o temprano, Él va a hacer justicia. Segundo pensamiento, para ver nuestros problemas desde una posición de victoria, tenemos una promesa eterna. Tenemos una promesa eterna. Segunda de Tesalonicenses, ahí mismo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sabe cuál es esta recomendación? Oye, estás enfrentando tribulaciones, estás enfrentando problemas, estás enfrentando situaciones difíciles. Voltea a ver la eternidad. Los cristianos nos derrotamos ante los problemas. Los cristianos nos derrotamos y vemos los problemas desde una posición de derrota porque hemos dejado de ver hacia la eternidad. Cuando mis problemas los veo a la luz de lo que han sido otros problemas, a la luz de lo que es mi vida, a la luz de la vida de otras personas, mis problemas son muy grandes. Pero cuando veo mis problemas a la luz de la eternidad, mis problemas son tremendamente pequeños. Mis dificultades son tremendamente pequeñas.
aquellas cosas que tengo que enfrentar o que estoy enfrentando se hacen pequeñas. Porque en realidad, hermanos, comparado con la eternidad, ¿saben lo que es su vida comparada con la eternidad, hermano? No es ni un parpadeo. Nuestra vida comparada con la eternidad no es ni un parpadeo. Pero además una eternidad que tenemos una seguridad completa de nuestra salvación. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted ha venido a los pies de Cristo, tenemos la eternidad asegurada. ¿Por qué no deberíamos de tener victoria? Además, una victoria prometida. El Señor Jesucristo ya venció sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Él venció en la cruz. ¿Por qué no habríamos de tener victoria? Y hermano, esta no es un únete a los optimistas en una victoria, en un pensamiento positivo. No, hermanos, es una realidad de nuestra vida. Por eso les decía, ¿somos hijos de Dios? Bueno, hermanos, vivamos y veamos la vida desde nuestra posición de hijos de Dios. No somos perfectos, bendito sea Dios. Imagínense qué aburridos seríamos si fuésemos perfectos. Pecamos y caemos. Y tenemos la gran promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto no es, hermanos, bebamos y pequemos que mañana, no estoy diciendo eso, hermanos, pero es una realidad. Porque a veces nos comparamos con nuestra propia vida y también es una comparación tonta, pues que soy. ¿Cómo me va a amar Dios si hago esto y tengo estos pensamientos y vivo de esta manera? No, hermano, Dios nos ama, somos sus hijos. No importa qué haya en su vida. Ahora bien, eso nos debería de motivar a vivir vidas limpias, a estar constantemente cerca del Señor, a tener comunión con Él, por supuesto que sí. A estar en ese proceso de santidad para cada día parecernos más a Cristo, sabiendo, hermanos, que en esta vida no vamos a alcanzar la perfección. Pero eso nada tiene que ver con el hecho de que usted es hijo de Dios y de que ya tenemos la victoria de antemano. Porque si Dios le da la victoria en función de lo que usted es, pues qué desgracia vivimos, imagínese. Tenemos la victoria, hermanos, por el simple hecho de ser sus hijos. Y que incluso si el Señor nos está jalando las orejas y nos está haciendo pasar por una situación difícil, porque Él está formando un carácter en nosotros, incluso eso es una bendición. Y va a terminar siendo una victoria en nuestras vidas. Hay momentos, hermanos, seguro todos los hemos pasado, en que nos sentimos derrotados, en que nos sentimos decaídos, en que sentimos que Dios no nos escucha, en que sentimos que Dios no puede hacer nada por nosotros. Pero ¿sabe qué, hermanos? Gracias a Dios, Él no actúa conforme a lo que sentimos. Él actúa conforme a sus promesas. Y Él nos ha prometido la victoria de que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Pero tenemos que tener esta perspectiva de la eternidad. Juan 6:27. Vean lo que dice Juan 6:27. Desde el versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esta es una perspectiva eterna. Esto no quiere decir que no trabajemos. La misma Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. No está diciendo eso. Pero quiere decir que nuestro empeño debe estar en las cosas eternas, en las cosas de la vida eterna. Ahí está el verdadero pan. Mire, hermano, al final del día, nuestro esfuerzo debe estar en las cosas eternas. Claro que tenemos que trabajar y tenemos que traer el pan al hogar y tenemos que ganar el dinero con el cual mantenemos a nuestras familias. Lo tenemos que hacer. Insisto, la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. Pero nuestro enfoque debe estar en la vida eterna. Primera de Timoteo 6:12. En el contexto de un misionero ya viejo, de un pastor ya viejo, ¿verdad? Próximo a ser sacrificado, le da ya grande, le da instrucciones a su hijo, un pastor más joven. Y le está dando estas instrucciones de un pastor experimentado a este pastor joven. Le dice: pelea la buena batalla de la fe. Dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo a Timoteo? Las batallas aquí van a estar siempre. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Usted y yo estamos peleando esa batalla todos los días. Pero ¿qué le dice a Timoteo? Echa mano de la vida eterna. Ten una perspectiva eterna de estas batallas. Una perspectiva eterna de estas batallas. Por eso Pablo les está diciendo aquí a los tesalonicenses, versículo 7, capítulo 1, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, alguna vez les platiqué las persecuciones de estos primeros cristianos que se tuvieron durante los primeros 350 años de la iglesia. Persecuciones atroces. Muchos padres vieron morir a sus hijos en el circo. Cristianos fueron quemados y puestos como antorchas en la ciudad de Roma. Estoy leyendo un libro ahorita que se llama La historia de la iglesia primitiva y platica unas cosas que estremecen. Y no las pone muy gráficas, supongo que por pudor, pero nada más de pensar en lo que ahí describe, se estremece uno de lo que le hacían a estos primeros hermanos. A estos hermanos que algún día los veremos y estaremos con ellos. Pero ellos tenían esta seguridad de que estaremos, ¿verdad? Hoy podemos sufrir un poco, podemos ser quemados, puede haber algo de dolor, pero eventualmente estaremos en la presencia de Dios. Y tenemos una promesa de vida eterna. Es una iglesia que en medio de las persecuciones salió victoriosa. Y finalmente, tercer pensamiento. Hermano, tarde o temprano se hará justicia. Fíjese lo que le digo. Tarde o temprano se nos hará justicia. Versículo 8. Desde el 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, usted y yo, tarde o temprano, se nos hará justicia. Podemos vivir las peores injusticias en esta tierra. Y se nos hará justicia tal vez en esta tierra, o se nos hará justicia en la eternidad. Pero ¿sabe qué? Pero un pensamiento, Dios es justo y no dejará pasar las injusticias. No las dejará pasar. Dios es justo, hermanos, y no las va a dejar pasar. Aún a nuestro enemigo se nos hará justicia por lo que él ha hecho en contra nuestra. Pero se nos hará justicia. Y este es este pensamiento. Nuestros enemigos o enfrentarán la cruz o enfrentarán a Cristo el crucificado. Tarde o temprano, pero finalmente enfrentarán un juicio. Así es que, hermano, con estos tres pensamientos no nos queda más que enfrentar las tribulaciones, los problemas, las persecuciones, las dificultades, estas tribulaciones tan tremendas desde una posición de hijos de Dios victoriosos, victoriosos. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu cuidado. Gracias porque somos tus hijos y no lo merecemos, Señor. Ha sido solamente por la gracia expresada en la cruz, Señor, que nosotros hemos sido llamados tus hijos. Porque un día tú nos llamaste, Señor, y dijimos sí a ese llamado. Y te damos gracias, Padre. Ahora, Señor, que tú pongas en nuestro corazón vivir desde una posición de victoria todos los problemas que podamos estar enfrentando. Porque, Señor, tú eres justo y tú nos amas. Que tú nos des un corazón, Señor, no de altivez, Señor, sino de comprensión de nuestra posición en Cristo, Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por sus méritos, por su gracia. Y que, Padre, cualquier cosa que estemos viviendo hoy, en dificultades, en persecuciones, en tribulaciones, Señor, tú nos ayudes a verla con una perspectiva eterna, Padre, para entenderla en ese contexto. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén.